La inflación está mermando la situación económica de muchas familias. Queremos analizar el último dato que hemos conocido del IPC con Jaime Piñeiro, analista del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Igualmente. ¿A qué se debe esta última subida de la inflación? Pues bueno, efectivamente, lo primero que cabe mencionar es que a la hora de interpretar estos datos, de lo más relevante es siempre hablar de tendencia, ¿no? De cómo se está comportando en un plazo, digamos, de medio plazo, incluso de largo plazo, ¿no? En este sentido, pues respecto a, como bien apuntabais en esta introducción, respecto a los máximos que alcanzábamos en julio y junio, pues bueno, la posición relativamente es buena, vamos a decir que no es tan mala, ¿no? Concretamente en este mes, pues bueno, lo más probable, a falta de confirmar los datos, a mitad de febrero, es clarificar que se deba posiblemente a los alimentos, ¿no? Como bien decíamos, por el efecto retardado que la inflación general tiene sobre el componente subyacente. Detener también en eso que acabas de mencionar, la inflación subyacente, que ha escalado hasta el 7,7%. ¿En qué lo vamos a notar? Has mencionado los alimentos, por ejemplo. Al final, bueno, como sabemos, la inflación, el índice general, contiene los cálculos o la información relativa a los productos energéticos, consumos energéticos y productos frescos, ¿no? sin elaborar. Es decir, que el nivel subyacente, que excluiría estos dos componentes, hace referencia a toda la gran variedad de consumos que hay. Claro, cuando vemos cómo a partir de noviembre la tasa subyacente supera la tasa general, pues bueno, en primer lugar podemos concluir que lo que es consumos energéticos, que son los que llevaron la delantera a la hora de determinar la inflación en Europa y en España, cuando vimos como en meses como por ejemplo en marzo del año pasado, pues las tasas interanuales para el componente energético estaban cerca del 30%, que es una cifra bastante alta, pues en este caso ya hemos visto cómo lo que es componentes energéticos hasta la fecha de enero, que es la que tenemos datos disponibles, pues efectivamente se ha reducido, pero que otros elementos, como por ejemplo la rúbrica, la subcesta que hace referencia a alimentos, pues está en cifras de en torno al 15%. Por lo tanto, es de esperar que en este mes que es de febrero, que se confirme pues esto la próxima semana o la siguiente, más o menos, por parte del INE, pues veamos cómo los alimentos siguen creciendo previsiblemente y, bueno, en nuestra opinión y en nuestro análisis, pues esperamos que este tipo de consumos, digamos ya intermedios, no localizados en un sector como el energético, pues sigan presionando al alza durante los próximos meses. Te estás hablando de una subida de un 15% o más, incluso en la cesta de los alimentos, que esto es bastante notable para las familias. Una última cuestión, ¿en qué situación se encuentra España respecto a nuestros vecinos europeos? ¿Cuál es la inflación media del continente y qué porcentaje de inflación tenemos nosotros con respecto a los demás? ¿Más alto, más bajo? Sí, la verdad es que durante el periodo, digamos, que más estudio ha merecido por nuestra parte hasta la fecha, digamos, en 2022, España pudo presentar, sobre todo en la segunda mitad, un comportamiento algo mejor al de Europa, ¿no? Esto se debe por una cuestión de dependencia energética, ¿no? Digamos que el aprovisionamiento español es muy particular o bastante diferente respecto a Europa o a un país que podría representar el centro de Europa, ¿no? Como es Alemania, en el que la dependencia rusa hasta el inicio del conflicto pues era clara y evidente. En el caso de España, digamos, esta importación de energía es más clave desde África, ¿no? Entonces, las tensiones, pese a existir como ya habíamos, como hemos señalado en otros momentos, era una situación relativamente mejor. Entonces, en general se ha comportado algo mejor España, pero no debe ser esto tampoco razón para entrar en una complacencia excesiva. Ocurre, y a ver si el mes que viene no tenemos que hablar de nuevo, que es el mes que la vida está más cara que el mes anterior. Jaime Piñeiro, muchísimas gracias por su análisis. A vosotros, un placer.